Cámara. Buenas tardes también a los colegas mexicanos, que esta vez tardarán casi 15 días en vernos. Iniciamos con la sesión de hoy, la tercera del seminario, las 7 dedicadas a tocar temas que desarrollan en los puntos de la definición de parentesco, de dominio de la antropología del parentesco que hemos propuesto. En la programación de hoy estaban previstas 2 intervenciones, una de Virginia Fons sobre representaciones endo-web relativas a la formación de la persona y al nacimiento, y otra de Sara Lazar hablando de los actuales movimientos de crítica a la medicalización del embarazo y el parto. Desafortunadamente Sara no puede estar hoy aquí porque está enferma desde hace un par de días. Espero que podamos posponer su intervención para la sesión siguiente, la del 30 de mayo, que como solo estaba programada, mi intervención también podría ser doble. En cualquier caso, prometemos atenernos a las indicaciones que nos habéis hecho respecto a la duración de las intervenciones. Nada más, a Virginia la conocéis ya, porque participó en la segunda sesión. A partir de ese momento nos ilustrará con un caso etnográfico que conoce bien, porque ella ha hecho trabajo de campo en los endo-web de Guinea, en la aldea y en la ciudad, y después ha hecho un seguimiento de campo durante muchos años de endo-webs migrados a Barcelona. Muy bien, pues empezamos lo que es la tercera sesión del seminario sobre cultura, parentesco y parentalidad, y agradecer también a la Universidad, al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México de brindarnos esta oportunidad de participar y poder debatir sobre cuestiones en torno al parentesco humano. Bien, ya lo dije en la segunda sesión, parto de nuestra propuesta de definición analítica del dominio de la antropología del parentesco que trabajamos en el GPT y que se centra en esta perspectiva de dominio, se centra en la regulación sociocultural de la procreación, la inscripción y la crianza de los niños. Es decir, cuestiones relativas a la reproducción del grupo y la crianza. Bien, esta definición del dominio analítico abre una nueva perspectiva porque trata de comprender cuáles son las distintas fórmulas socioculturales creadas por las sociedades humanas para la preservación de sus hijos y la reposición de la especie. Es decir, lo que se centra todo el tema o los modelos etnográficos en torno al parentesco relativos a la supervivencia de los hijos y su crianza. Bien, he titulado esta sesión representaciones endo-web de la formación, es decir, ciudadana en torno a la formación y el nacimiento de la persona, pero he titulado la exposición Nacer en el mundo endo-web en Guinea Ecuatorial, porque trata básicamente de entender el modelo creado por los endo-web de Guinea Ecuatorial, cómo entienden ellos el proceso formativo en torno a la persona y todos aquellos cuidados o aquellas ideas relativas a la supervivencia de la descendencia. Bien, lo que vamos a ver en esta sesión son todos los datos etnográficos, ideas, prácticas de los endo-web en torno a esta reproducción, la formación, la supervivencia y del hijo, y todos aquellos datos etnográficos relativos a la salud de la madre, pero que no tienen repercusión en la supervivencia del hijo, no entran dentro del modelo. Bien, dentro de este proceso procreativo, lo importante es entender los detalles. Nos vamos a ir fijando en esos pequeños detalles que se dan a lo largo de todo el proceso, porque ellos nos van a brindar la oportunidad de comprender cuál es el modelo, ese concepto, todas esas ideas y esas acciones que se emprenden en torno a cómo se forma el hijo. Como diría Litz, el mínimo detalle es importante
todos aquellos relativos a las dimensiones visuales, verbales, espaciales, temporales, además del ruido, el olfato, el gusto, el tacto, todos ellos pueden ser pertinentes. Aquí vamos a ver esos pequeños detalles a través de las hojas utilizadas, las cortezas, los símbolos, todo aquello utilizado a lo largo del proceso desde el embarazo hasta el nacimiento del hijo. Es decir, estos son esos pequeños detalles que nos ayudan a entender lo que pasa, esa fórmula cultural que han creado los Ondoé para formar un hijo y que él se incorpore en el grupo y pueda sobrevivir. Es cierto, quería hacer mención a aquel pequeño vídeo que nos enviaste sobre el parto de un elefante, y siempre que he ido pensando en el PowerPoint para exponer, siempre iba pensando en el pequeño vídeo de cómo la elefanta pare a su propia cría. Y un poco el símil sería este. Es decir, tener en cuenta todos esos detalles que se van produciendo a lo largo del proceso, en este caso en el parto de la elefanta, esos pequeños detalles, acciones que emprende la madre para la supervivencia de su cría. Es decir, que el símil es este, es tener en cuenta esos pequeños detalles que se dan a lo largo de todo el proceso, si bien en el vídeo de la elefanta solo remitía al parto. En este caso lo que vamos a ver es desde el embarazo, el preembarazo, antes de la gestación, lo que se hace durante la gestación, el parto y después del parto. Es decir, que es un proceso mucho más largo. Y en esta primera diapositiva tiene que ver con lo que realiza la madre, en realidad la pareja, antes de embarazarse, y parto de lo que voy a tratar de explicar es el modelo tradicional, es decir, todo aquello que emprendían los Ondoé desde sus poblaciones, desde sus pueblos de origen, que se sitúan en toda la costa atlántica de Guinea Ecuatorial. Cierto es que el modelo, el proceso procreativo, ha recibido ciertos cambios debido a la inmigración, al hecho que los Ondoé se han trasladado a ciertos centros urbanos de Guinea Ecuatorial, o bien a través de la inmigración ya a España. Esto lo veremos al final de la sesión. Pero en un principio, lo que trata la pareja es de hacer venir o reclamar un ancestro que está en la otra dimensión, en esa dimensión de lo invisible. Es decir, que el padre atrae a través del semen, entendida como un agua portadora de seres, atrae un ser, un antepasado de su propio grupo, hasta el vientre de la madre. Lo reclama. Bien, si es una pareja recién casada, pasan por un periodo, se llama embonville, en que la mujer vive junto a su suegra y su suegra tiene que cuidarla a lo largo de un periodo que dura aproximadamente un mes o dos, y la suegra le da de comer, la hace engordar, según la concepción Ondoé significaría que la llena de sangre, ella misma se va llenando de sangre. Es decir, que hay una similitud entre los árboles femeninos del bosque que tienen sus frutos, la savia. Es decir, por analogía, la mujer tiene que compararse con estos árboles femeninos. Igual que los árboles están llenos de savia, la mujer también tiene que estar llena de sangre para embarazarse. Por lo tanto, comer, descansar durante este periodo tiene como función que se vaya engordando y que se vaya llenando de sangre. Solo así se entiende que podrá
ser fértil. Bien, es a través de las relaciones sexuales, como decía, que se hace venir al hijo. Por lo tanto, durante todo el periodo de buen día, además de comer y descansar, la pareja realiza relaciones sexuales. También la pareja en este periodo tiene que plantar un banano en representación a su propia fecundidad futura. Es decir, el banano es un tipo de planta que reproduce rápidamente frutos, y lo que se pretende con el ritual de plantar el banano es que la pareja a su vez también sea portadora de muchos frutos, de mucha descendencia al grupo. Es decir, por analogía, la pareja se compara o se ve representada a través de este banano. Bien, una vez la mujer está embarazada, lo expresa diciendo edibama o dibemeni, tengo retraso. Y dibemeni etimológicamente procede de una palabra que es la de ediba. Y ediba significa el río en que el agua se ha quedado estancada. En época seca los ríos no aportan tanta agua, el agua se corta. Entonces, en comparación, por analogía, la mujer se compara a esos ríos en la época seca, viendo que su sangre se ha visto estancada en su interior. Y lo expresa diciendo, tengo retraso, dibemeni. Bien, aquí empieza, una vez está embarazada, empieza lo que es el ciclo formativo del hijo. Hasta los 7 meses se entiende que el hijo se va formando con la aportación de sangre de la madre y la aportación periódica de semen del propio padre, del genitor. Es decir, que el hijo se forma a través de la sangre de la madre y del semen del padre. La madre aporta la sangre y así forma su carne. Y el padre aporta el semen y así forma sus huesos. Y en lo que hace el padre, en realidad, formando sus huesos, es ir imprimiendo el ancestro en el interior de la madre. Por correspondencia simbólica, es decir, son símbolos que comparten todos ellos el mismo color blanco. El esperma es blanco, los huesos son blancos y los ancestros también se ven representados con el color blanco. Por lo tanto, los huesos es la misma representación del ancestro que se va imprimiendo en el interior de la mujer. Si bien al principio el hijo es en banda, es toda una bola de sangre, a partir de los 2-3 meses el padre finalmente va imprimiendo el ancestro en el interior de la mujer y así se comprueba, se evidencia que el ancestro se está trasladando de una dimensión a otra. Es decir, se va trasladando poco a poco a la dimensión de sus parientes vivos, porque el grupo tiene como una doble dimensión, que es la de los antepasados y la de los parientes vivos. Bien, de lo que trata, entonces, aparte de formarse durante todo este periodo, el hijo también tiene que sujetarse en el interior de la mujer. Por lo tanto, la mujer y el hijo no deben de engordar. De aquí que la mujer esté llena de sangre para ir aportando su propia sangre en la formación de su hijo. No debe engordar, ya está llena de sangre, por lo tanto ya colabora en la formación de su hijo. Pero lo que sí que deben de hacer ambos es reforzarse constantemente a través de tratamientos medicinales, que son 2. Trata la mujer de comer un mosuka, que es un tratamiento medicinal que gira en torno al sacrificio de una gallina. Tiene que ser gallina y no un gallo, en este caso. Y entonces debe beber la sangre del animal sacrificado y comer su carne, que está también cocida con ciertas hojas consideradas muy potentes. Así refuerza su energía y al mismo tiempo refuerza la energía de su hijo, que tiene que sujetarse en el interior de su madre para no caer y provocar un aborto.
Bien, después hay toda una serie de ideas y de acciones emprendidas a lo largo del embarazo que todas giran en torno a evitar que el hijo vuelva a su mundo, al mundo de los ancestros. Por lo tanto, la mujer debe cumplir con toda una serie de prohibiciones y prescripciones que evitan que el hijo se asuste, se lesione, imita ciertos animales o muera. Bien, en el bien entendido, todas estas prohibiciones también están en relación con una idea fundamental, y es que al ser un ancestro que vuelve hasta el vientre, que se sitúa en el vientre o en el interior de la mujer, es entendido como un ser consciente que entiende, oye y ve. Por lo tanto, todo lo que ve la madre, él también lo ve a su vez, al ser un ser consciente. Por lo tanto, aquí, durante todo el periodo de gestación, se da la prohibición de que la mujer pueda ver o tocar elementos peligrosos, como podría ser el agua con corriente, que podría provocarle un aborto, el semen de otro hombre también, como conlleva un edema, otro ancestro, también podría asustar al hijo, la sangre menstrual también podría provocar un aborto, algo muerto, la mujer también tiene prohibido de ver algo muerto porque el hijo así lo podría mimetizar. También comer, ver ciertos alimentos podría provocar que muera, que se lesione o que imite cierto tipo de animales. En este caso, animales muertos, gestantes, capturados en trampas o troceados, porque el hijo podría trocearse, al igual que el animal troceado, o algunos pescados que tienen que son punzantes, podrían provocar cualquier tipo de aborto, crustáceos o animales como los simios, que él también los podría imitar. Y después hay toda una serie de prescripciones alimenticias que tienen que ver con evitar deformaciones a lo largo de todo su proceso formativo. En este caso, la mujer evita comer caracoles, mango, patas de cerdo, piña, huevos, caña de azúcar, porque le podría provocar soñar en exceso, cruzar ciertos ríos y un gran etcétera. Todo esto en torno a la idea de evitar que algo se produzca en ese ciclo formativo. Después, otra cuestión tiene que ver con las prácticas en torno a la limpieza, eliminar esa suciedad simbólica que se va produciendo a lo largo de la gestación, y la mujer tiene que ir limpiando su interior con una piedra llamada hilale y con ciertas lavativas suaves. También la mujer prepara el nido a lo largo de todo este proceso, para así prepararse para el posparto una vez nacido su hijo. Bien, una vez la formación se ha completado, a los 7 meses, la mujer y el hijo, ambos, deben prepararse para el parto, para que este sea fácil, rápido y limpio. Por lo tanto, aquí empieza la prohibición sexual. El hijo ya está formado del todo y la aportación de semen del padre provocaría que él visionara otro ancestro y con ello él se asustaría. Por lo tanto, aquí se da la completa prohibición hasta su nacimiento. Aquí empieza un periodo en que tanto hay que limpiar el interior de la mujer para evitar un parto sucio y que el hijo pueda ahogarse con esa suciedad. Se trata también de despertar al hijo masticando ciertas hojas picantes, rasposas o afiladas. También se trata de reforzar todavía más la energía de la madre y del hijo para que puedan dar a luz, en el caso de la mujer, para que pueda dar a luz y para que el hijo ande con fuerza el día del parto.
También la mujer debe ingerir ciertos alimentos gelatinosos para hacerlo resbalar el día del parto. También se trata de mover, colocar en posición al hijo, haciendo masajes en el vientre hacia abajo y recitando ciertas palabras, haciendo señales, indicándole el camino. Se trata también de depositar la calabaza, la calabaza del embute, que es un agua medicinal que la mujer va bebiendo a lo largo de todo el embarazo. Se trata de colocar la calabaza en el suelo. Es decir, si a lo largo de todo el embarazo la calabaza en el interior de la cocina queda colgada en representación del hijo, que está colgado en el interior de la mujer, en este caso, cuando la mujer se prepara para el parto, debe depositar la calabaza en el suelo de la cocina, recitando palabras como baja ahora que debes nacer. Y también hay toda una serie de tratamientos que tratan de provocar la dilatación de la mujer, con hojas se llaman dadadadán, que es un brebaje, ¿no? Tratan de provocar la dilatación. Es decir, se trata de limpiar, despertar, reforzar, hacer resbalar, colocar en posición, indicarle el camino. Es decir, a lo largo de 2 meses la mujer ya de forma gradual se va preparando para el nacimiento. La mujer se va preparando para el nacimiento, pero en realidad va preparando al hijo para nacer, que en principio debería nacer a los 9 meses. Bien, el parto. El parto y el nacimiento del hijo en el interior de la cocina. El parto, la mujer lo realiza sentada encima de una hoja de banano, es decir, sentada en el suelo de la cocina, no encima de la tierra, sino encima de una hoja de banano, y era atendida por 2 mujeres de confianza, normalmente su madre, una hermana, es decir, mujeres que tienen conocimiento, ellas mismas tienen una amplia experiencia sobre partos y atención a los hijos, y es atendida por estas 2 mujeres. Bien, una está entre sus piernas y le va colocando aceite en el útero para hacer resbalar al hijo. Y la otra se sitúa en los hombros y entonces le va comprimiendo los hombros para que así ella vaya haciendo el esfuerzo del parto. Y así nace el hijo, se le corta el cordón umbilical con una hoja, se llama cangata. Se le limpia el cuerpo con mabule, con aceite de palma, se le provoca el vómito con sal para que vomite toda la suciedad que haya podido ingerir a lo largo del parto. Se entiende todo esto que es suciedad, que hay que limpiar su interior. También se reconoce su cuerpo para ver las máculas, todas las posibles deformaciones que pueda tener y esa apariencia con el ancestro para ver si recuerda algún ancestro. También se le aplica un picante bongolo en el ano para que sea fuerte en su vida futura. Amamanta el pecho desde el inicio, bebiendo ya el calostro del pecho de su madre, aunque ya desde el inicio la mujer también realiza toda una serie de tratamientos que tienen la función de limpiar sus pechos de cualquier impureza. También hay toda una serie de tratamientos sobre los residuos del parto. El padre debe tirar la placenta en el mar y plantar el cordón umbilical con los primeros excrementos que haya del hijo al pie de un banano joven, porque el banano joven será la representación del hijo. Quien podrá comer los frutos de este banano será la propia madre, pero nunca deberá cortar los frutos con un cuchillo, sino cogerlos con sus propias manos, porque es la representación de su propio hijo. Bien, una vez nacido,
si bien se ha cortado el cordón umbilical, siempre queda un pequeño filamento sujeto a su cuerpo, que es un pequeño filamento de cordón umbilical que se va secando a lo largo de la primera semana de vida. Y conforme se va secando, una vez se desprende, porque normalmente se desprende al cabo de los 6, los 7 días, y para ello se aplica ceniza y un poco de aceite para irlo secando y tratándolo. La caída de este pequeño filamento del cordón umbilical significa que es decir, la caída significa que él está expresando que quiere quedarse en esta otra dimensión de sus parientes vivos. Y entonces a la semana, una vez se le ha caído, en que él expresa que quiere quedarse, se realiza un ritual que tiene como función otorgarle un nombre. Y es un nombre según su apariencia, es el nombre del antepasado que él mismo representa. Es decir, que el ritual de Iván Yadina, que le otorga un nombre, que es el mismo ancestro que él mismo representa, lo integra en esta otra dimensión de sus parientes vivos, porque así es reconocido como ancestro del grupo. Es decir, se estudia su parecido, su físico, los movimientos que pueda tener, y así se le otorga el nombre. Lo que viene a representar el ritual es un nuevo nacimiento, porque si bien es por primera vez se le hace salir del ámbito de la cocina, sale del ámbito de la cocina cuando despunta el primer rayo de sol. Por lo tanto, por analogía deja el mundo de la luna, el mundo de los ancestros, para incorporarse en el mundo de los vivos con la representación del sol naciente. Bien, durante todo este periodo del posparto, ambos, tanto la mujer que se ha visto que ha ido aportando su propia sangre en la formación de su hijo, ambos no tenían que engordar durante todo el embarazo, pero ahora sí, durante toda la época del posparto quieren engordar, y aquí todas las prácticas se relacionan con el hecho de que tienen que llenarse nuevamente de sangre. Ya no es tanto reforzarse, sino llenarse de sangre. Se untan de un aceite rojo que se llama Vitevi, que se mezcla con unas semillas perfumadas para que el hijo se acabe el olor del parto de ambos, y así se dice que el hijo no olerá parto en el futuro. Y entonces se trata de hacerlo engordar, amamantándolo constantemente para evitar que se debilite. El amamantamiento es constante, se evita que lloren en exceso, por lo tanto la lactancia demanda, el amamantamiento demanda llenarse de sangre, engordar. Se untan ambos de aceite rojo. Ambos tienen barreras simbólicas que lo que tratan es de hacerlos engordar para que todo lo que entre no salga y lo que hay fuera no entre en el cuerpo, que podría ser contaminante. Y también al hijo se le salpica mientras se le baña con una hoja que vemos aquí, una hoja que se llama oreja de elefante, para que engorde igual que la hoja. Es decir, por mimetismo debería engordar igual que esta oreja de elefante. También hay toda una serie de prácticas que tratan de evitar que vuelva a esta otra dimensión de los ancestros. Se le pinta un círculo blanco en la frente en las horas de luna. Todos ellos son barreras simbólicas para evitar que los espíritus se acerquen a él y lo puedan asustar. También se evita el contacto de elementos peligrosos que también lo podrían asustar, como el semen de otros hombres o el semen de su propio padre. Se le habla, se le canta, se le da a probar, se le da
a probar lo que come la propia madre, porque él lo que no debe pensar, siendo consciente, porque entiende, oye y ve, se trata de evitar que él piense que sus parientes vivos no lo quieren. Por lo tanto, todas las acciones tienen que ver con recibirlo, cantándole, hablándole y dándole a probar todo tipo de alimentos. Bien, después hay toda una serie de acciones que tienen que ver con su vida futura. Se trata de activar su potencia sexual futura, aplicándole picante en el pene y también de reducirle el tamaño de sus testículos, haciéndole masajes. La mujer su madre realiza masajes en sus testículos a través de la boca. Así se reducen el tamaño. Después también fortalece su propia musculatura, va moldeando su cuerpo, especialmente la cabeza, según el modelo estético de los Ondole. Es decir, que va masajeando todo su cuerpo, es decir, va moldeando su propio cuerpo y durante todo este periodo muchas de las acciones que se emprenden tienen que ver con otorgarle cierto tipo de personalidad futura a nivel conductual y físico. Es decir, conductual porque el nombre lo adquiere de un antepasado, por lo tanto, el comportamiento mimetizará el comportamiento del ancestro. Es decir, que hereda el mismo comportamiento del ancestro y a nivel físico también tendrá su propia apariencia. Pero también se le moldea todo el cuerpo y se actúa en relación a ciertas partes corporales. Se le otorga ese nombre, se le moldea la cabeza, el cuerpo, se activa su potencia sexual, se le fortalece y también se eliminan ciertos olores. Es decir, que se actúa en toda esta parte del cuerpo porque se le intenta otorgar cierto tipo de personalidad que tendrá en el futuro. Bien. Como hemos visto, me gustaría que quedara bien plasmado lo que son los 3 niveles o 3 tiempos que se producen a lo largo de todo el proceso, que lo que pretenden es hacer venir o reclamar un ancestro. Es decir, si en un principio se hace venir un ancestro hasta el vientre de la mujer, se necesita un segundo tiempo que es imprimir el ancestro en la realidad visible, imprimiendo a través del semen los huesos. Es decir, que los huesos evidencian que el edimo ya ha traspasado esa otra dimensión. Pero se necesita un tercer tiempo en el posparto que tiene que ver con un tercer paso, que significa que el hijo ya ha traspasado finalmente, ya ha dejado el mundo de los ancestros para incorporarse en la dimensión de sus parientes vivos. Es decir, que se daría como 3 niveles, 3 tiempos, y se trata de el padre trata de hacer venir un ancestro vinculando un ancestro de su propio grupo para vincularlo a su propio grupo. Es representación de los miembros de su propio grupo. Bien, así se ascribe la descendencia al grupo del padre y formaría parte del principio de patrilinealidad a través del cual giran gran parte es una de las cuestiones claves del modelo procreativo de los Ondole. Bien.
Otras cuestiones, una vez visto todo el proceso procreativo, esos pequeños detalles que nos dan a entender cómo la mujer, todas esas acciones o esas ideas vinculadas a la supervivencia de la propia descendencia, entendemos que hay ciertas ideas nucleares que vinculan todas las prácticas. Yo lo llamo estructuras de conocimiento, entiendo que son ideas. Es decir, que habría como toda una serie de ideas nucleares y después todo un campo de acción y de experimentación. Las ideas nucleares que vehiculan las prácticas siempre son las mismas a lo largo de todo el proceso. Lo que va cambiando son las prácticas que que tienen que ver con esas ideas. Es decir, tal como dice Robin Horton, igual que en los modelos teóricos occidentales, también se da un proceso de abstracción en estos casos, y el proceso de abstracción estaría relacionado con todas esas ideas que rigen todo un comportamiento, todas unas prácticas. Bien, aquí lo que vemos son ideas. Ideas que se van repitiendo a lo largo de todo el proceso. Una idea clave sería la de engordarse, que esto lo hemos visto ya desde el preembarazo. Durante el embarazo ya no se trata de engordar, pero sí reforzar. Durante el nacimiento se trata de reforzar todavía más, porque ambos necesitan la energía para el parto. Y durante el posparto se trata de volver a recuperar esa sangre perdida a lo largo de todo el embarazo. Por lo tanto, la idea o una estructura de conocimiento que se da a lo largo de todo el proceso es la de llenarse de sangre, engordar o reforzarse. Es decir, la sangre. La idea sería la sangre. Si bien esta idea está en todo el proceso, todas las prácticas que se ajustan a esta idea van cambiando a lo largo del proceso. ¿Sí? Después hay otra idea que es la de hacer venir un ancestro, cuidarlo e impedir que vuelva a la otra dimensión. Por lo tanto, todas las acciones que se emprenden es evitar que vuelva a su otra dimensión. Y después otra idea clave que está en todo el proceso es la de la limpieza simbólica. ¿Sí? Es decir, que vemos que estas ideas nucleares atraviesan todo el proceso. Bien, esto lo digo porque si bien entendemos que el modelo etnográfico de parentesco tradicional, que es lo que he tratado de explicar, se mantiene en los lugares de origen, en los poblados, vemos que en los nuevos contextos, tanto urbanos como los migratorios, en España, por ejemplo, vemos que las ideas se mantienen, pero lo que van cambiando son las prácticas. Es decir, las ideas, estas ideas nucleares que atraviesan todo el proceso procreativo, están relacionadas con toda una visión del mundo, una noción de persona. Es decir, son ideas que se sustentan en cuestiones trascendentales que son difíciles de cambiar. Es decir, que el cambio se produce más a nivel de la práctica. Bien, entonces, también se dan diferentes fórmulas aculturativas. Lo que no podríamos entender, lo que no deberíamos entender es que el modelo tradicional es inmutable, también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y algunas prácticas relacionadas a ciertas ideas han ido cambiando. Por ejemplo, los tratamientos del Mosuka se han visto sustituidos por vitaminas, porque las mujeres en el contexto urbano
se visitan al hospital, los ginecólogos les recomiendan vitaminas y poco a poco las vitaminas se han visto sustituidas por las vitaminas han ido sustituyendo los tratamientos medicinales del Mosuka y del embute. Pero las vitaminas son conceptualizadas igual que los antiguos tratamientos medicinales. Es decir, que la idea se mantiene, aunque la práctica vaya alterándose. Bien, las fórmulas aculturativas son muy creativas. Si bien a veces la idea se mantiene y lo que varía es la práctica, que esto es lo más común, a veces se incorpora una nueva idea dentro del proceso, por ejemplo, todo el tema de las ecografías. Antes no estaba contemplado y ahora sí, lo cual significa una nueva alteración en cuanto a ideas y representaciones simbólicas. Y aquí no hay prácticas vinculadas, solo la visita al hospital. Bien, lo normal es que las ideas se mantengan y lo que se vea sustituido son todas las prácticas relacionadas a estas. Las prácticas pueden ser sustituidas o reformuladas, aunque ciertas prácticas se ven, algunas prácticas son cambiantes, unas son más cambiantes que otras, y las que se mantienen son las que resultan más eficaces. Después hay toda una serie de ideas que se incorporan en el proceso procreativo ad hoc y que no se incorporan dentro del proceso y que no hay ninguna práctica vinculada a ellas. Y otras ideas que son sustituidas, pero estos son pocas, que sustituyen. Por ejemplo, todo lo relativo al parto al hospital, todo lo que se hace durante el hospital es nuevo, por lo tanto todas esas ideas vinculadas durante un periodo del parto se debería sustituir por todo lo que se realiza en el campo del hospital. Y es decir, que las formulaciones aculturativas son varias, pero en teoría vemos que en las nuevas situaciones se mantienen esas ideas. Los cambios en relación a las prácticas, por ejemplo, en los nuevos contextos migratorios, las mujeres continúan reforzándose a lo largo del embarazo, pero no lo pueden hacer a través de los tratamientos medicinales del Mosuka, lo hacen a través de vitaminas o comiendo carne de buey, que lo pueden comprar en los mercados. Durante el posparto hay ciertos tratamientos que pueden realizar en el contexto de migración. No sé si se grabó con el follón que hemos tenido con la cinta, el final tuyo, en el que hablabas de procesos de aculturación y de ciertos cambios y actividades y prácticas eficaces en relación con las estructuras de conocimiento sobre las que no podías extenderte porque tenían que ver con datos sobre la salud de la madre. Bueno, no para que te extendieras más en esta intervención, pero me llamó la atención al principio, cuando decías que dejabas fuera de la exposición los datos respecto a la salud de la madre porque no quedaban dentro del dominio de la antropología del parentesco, del dominio del parentesco. La verdad es que yo te he oído hablar muchas veces de salud materno-infantil. Nunca he pensado si la salud materna quedaba o no dentro del dominio, pero daba por supuesto que sí. Entonces me ha sorprendido en principio de la exposición, insisto, no porque no dieras más datos que los que has dado, sino porque explícitamente dejaras fuera estos al considerar que no formaban parte del dominio del parentesco tal como lo entendíamos. Básicamente, entendía dentro del proceso lo que se relaciona con el embarazo sí que afecta a la formación del hijo. Entonces, todo ello entraría, es decir, todas las ideas y prácticas entrarían dentro del dominio del parentesco. Pero una vez nacido el hijo, todos los tratamientos medicinales
que realiza la madre para su propia salud ya no afectan tanto al hijo. Sí, aquellos que se ciñen al amamantamiento, tendrían relación directa con la lactancia materna. Pero otras cuestiones no. Entonces sí que he visto que no las tenía que considerar si es que tomamos como punto de partida el modelo etnográfico de parentesco, es decir, todo lo que debería entrar dentro del modelo. Y entonces, claro, es decir, dentro de lo que es el proceso hay diferentes tiempos. Todo lo que se relaciona con la gestación, hay muchas cosas que han ido cambiando por la intrusión de todo lo que, de la intrusión de los hospitales y las recomendaciones que tienen los ginecólogos, los médicos. Pero hay un periodo que es el periodo de posparto, que es decir, las prácticas que se mantienen con mucha más fuerza, porque una vez la mujer va de visita al ginecólogo una o dos veces después del parto, ya está. Y entonces todos esos tratamientos curativos, preventivos que se realizan durante el posparto se mantienen con mucha fuerza. Primero, porque las mujeres los consideran muy eficaces al ver su salud recuperada, pero estos sí que se mantienen, son los que, es decir, todo aquello que llamamos tradicional se mantendría en este periodo, por la no incidencia de la medicina occidental. Pero lo que sí que vemos a nivel de fórmulas aculturativas es que si bien cambian las prácticas, esas ideas vehiculares se mantienen. Ahora bien, se invisibilizan en el contexto del hospital. Entonces, los discursos se mantienen a nivel doméstico, pero en el hospital las mujeres no vienen a decir lo que hacen en su ámbito. Pero sí que hacen conmensurable toda su manera de pensar el proceso y todo lo que realizan, lo hacen conmensurable con lo que reciben de la medicina occidental. Pero hemos de pensar entonces que en el proceso migratorio, tanto si es a ciudades dentro de Guinea o sobre todo la migración guineana, como fue colonia nuestra, ha sido España, ¿no? Esta idea de que el principio de la concepción es el llamamiento a un antepasado para que venga se mantiene. ¿En el contexto de Guinea? No, de las mujeres en Dohue emigradas a ciudades guineanas o emigradas a España, esta idea de que la gestación se produce porque en el inicio es la vuelta de un antepasado del mundo invisible, ¿se mantiene o se mantiene parcialmente? Bueno, dentro del modelo etnográfico de parentesco yo lo haría entrar porque articula toda la patrilinealidad que se mantiene tanto en origen como en emigración. Entonces, claro, si la patrilinealidad, es decir, la descendencia se ascribe a la línea del padre, todas las representaciones simbólicas relacionadas con la patria se mantienen también. Lo que pasa es que se dan ciertos ajustes, hay ciertas adaptaciones en cuanto especialmente a las prácticas. ¿Por qué? Porque no se encuentran las cortezas, las hojas o bien los especialistas en medicina tradicional. Porque claro, lo que no hemos tenido tiempo de ver es dentro de lo que son los tratamientos del mosuca y del embute, es decir, dentro de la gestación intervienen especialistas en medicina, que son los que realizan el mosuca y el embute. Y entonces, claro, si las mujeres han emigrado y están alejadas de estos especialistas, claro, entonces sustituyen más fácilmente este tipo de tratamientos. Sí. Solo una última pregunta por el momento, para no monopolizarte. Respecto a las ecografías, que decías que son prácticas nuevas que no tienen ninguna correspondencia con estructuras de conocimiento previo. ¿Cómo se piensa? Lo digo pues por la importancia que le daba, por ejemplo, Marilyn Stracer a las etnografías en los cambios en la concepción de la persona
introduciendo individualidad ya desde el momento de la gestación, ¿no?, en el feto. Entonces, ese ancestro que ve, que oye, que está atento a todo lo que sucede a su relación, ¿qué pasa con él cuando se le ve ecografiado? Bueno, todo el tema de las ecografías es más del contexto de migración. Es decir, que las ecografías no se realizan tanto en Guinea, sino más bien en el contexto migratorio. Entonces, cuando se encuentran con la representación ecográfica del hijo, que finalmente ven, no lo ven. Es decir, tradicionalmente no lo veían a lo largo del embarazo, pero sí una vez nacido. Entonces, aquí se adelanta, ¿no?, la visión del ancestro. Pero la idea continúa siendo la misma. Lo único que en el contexto del hospital, cuando las mujeres dan a luz aquí, en Cataluña o en España, el problema está en el otorgar el nombre. Es decir, el nombre el hijo no lo puede recibir antes de esa primera semana, una vez nacido, cuando todavía no se le ha caído ese pequeño trozo de cordón umbilical sujeto a él. Y el problema es que, claro, tú das a luz en el hospital y lo primero que preguntan las enfermeras y el médico es ¿cómo se llama el niño? Entonces esto plantea un problema. Plantea un problema, pero entonces como se adaptan y entonces dicen el nombre en castellano, no el nombre Ndoe, en correspondencia con el ancestro. Entonces es cuando realizan el ritual de otorgación de nombre que entonces se verbaliza el nombre Ndoe. Y el castellano pues no pasa nada si durante esa primera semana se lo oye. Pero como ser consciente lo oye todo. Entonces, claro, es un problema que sepa su nombre antes de hacer el ritual. Sí, es verdaderamente curioso esto. Yo haré más, después. Yo quería entrar en otro tema y preguntarte que, claro, durante todo el periodo de gestación, la dedicación de la mujer embarazada con su suegra, pues es muy intensa, ¿no? O sea, tal como me ha parecido entenderlo, quiere decir que es una dedicación que requiere, pues bueno, muchos cuidados, toda una serie de tareas, ¿no? Y entonces era preguntar, la mujer, o sea, antes de quedar embarazada realizaba una serie de tareas. ¿Estas tareas las continúa haciendo o deja de hacerlas? La mujer que tiene otros hijos o hijas, ¿cómo combina toda esta complejidad? Bueno, en esta sesión tan breve, lo que sí que no me ha dado tiempo es a explicar con los detalles toda la cuestión más etnográfica, porque hay cuestiones que deberían tratarse con cierta profundidad, pero básicamente el ritual en Bombí, el periodo de Bombí que se da justo después de que la pareja se haya casado, significa que la mujer deja para siempre su propio grupo, el convivir con sus propios parientes, y entonces se incorpora al grupo del marido. Entonces, esa nueva incorporación la hace, hay como una transición, no va directamente a la casa construida, su propia casa, lo que será su propia casa, sino va a la casa de su suegra. Y entonces aquí está el enlace, el vínculo que debe de crear junto a su suegra, que son dos mujeres que deberían entenderse, y entonces lo primero que realiza la suegra es cuidarla y que ella no haga absolutamente nada. Entonces así se va creando toda la relación afectiva entre esas dos mujeres que en principio podrían ser rivales. Y así se incorpora al nuevo grupo, es decir, estableciendo una relación afectiva junto a la madre de su marido. ¿Si ya tiene hijos? Vale, entonces si ya tiene hijos, claro, la pareja mantiene relaciones sexuales y
bueno, tampoco me ha dado tiempo explicar que una vez la mujer ha dado a luz, no debe volver a mantener relaciones sexuales junto a con su marido, sino tiene que dejar pasar un tiempo. Es decir, que hay una provisión sexual a lo largo del posparto. La primera vez que establecen sexo entre los dos, el hombre utiliza su propio semen y se lo coloca en la fontanela al hijo y le explica cómo vino al mundo. Este es el homo que yo he utilizado para hacerte venir hasta aquí. Entonces, así le cierra, Epandamo significa que le cierra la cabeza. Y así no va a poder ver. Es decir, es como un nuevo... es como cerrar de nuevo la dimensión o el contacto que él pueda tener con la dimensión de lo invisible. Es como un cuarto paso. Que tampoco he explicado. Entonces le cierra la cabeza. Y a partir de entonces ellos dos pueden iniciar relaciones sexuales. ¿Sí? Es decir, que pueden hacer venir otro ancestro. Pero esto tampoco es así, porque este ritual sexual, si bien se realiza a los 6 meses, en principio, para ir bien, debería haber una distancia entre los nacimientos de 1 a 2 años. Para cuidarlo. Es decir, que un hijo debería recibir la llegada de un nuevo hermano una vez ya camine y demuestre que él está fuerte. Es decir, se entiende que estará fuerte si camina. Entonces, sí que se inicia otra vez lo que son las relaciones sexuales con la intención de que vuelva a nacer un nuevo hermano. Ahora, también se entiende que el nuevo hermano, el hijo nacido, tiene que, como ser consciente que es, y tiene que querer la llegada de otro hermano. Entonces se dice que el último hijo siempre es el que entierra la lluvia, el prometedor de otros hermanos, de la venida de otros ancestros. Entonces, si bien la pareja vuelve a iniciar lo que son las relaciones sexuales, también el hijo debe tener voluntad de que llegue, de que se amplíe la descendencia. Perdona, sí. Entonces, con la llegada de otro nuevo hijo, la madre ya debía estar realizando otras tareas además de las directamente de cuidado de su primer hijo, pongamos por caso, ¿o no? Y entonces, si era que sí, cuando llegaba el segundo hijo, dejaba estas tareas, digamos, pues en relación más pues a tareas en el campo, tareas con animales. Bien, bueno, aparte del embombí, que es cuando la pareja es joven, acaba de casarse y entonces la mujer descansa y es atendida por su suegra, lo primero que hace cuando se integra en su nueva casa, estando embarazado o no, es realizar las tareas de la plantación, de empezar a cultivar lo que son los tubérculos, que es lo que va a ayudarla a mantener su unidad doméstica a lo largo de todo el embarazo y durante el posparto. Durante el posparto, ella, esto tampoco lo ha acabado de explicar, es atendida por normalmente su madre, no su suegra, porque con la mujer a la que realmente tiene confianza, que no es la que acaba de conocer, que es su suegra, es su propia madre. Entonces, esta mujer lo que hace es decir, extraer los tubérculos por ella plantada en el bosque y entonces realizar todas las tareas de elaboración de la yuca y estas cuestiones. Si la mujer es primeriza, esto funciona así.
Pero si ha tenido descendencia, entonces ella hace lo mismo. Preparar el nido significa que durante la gestación ella realiza todos los esfuerzos de supervivencia relacionados con la unidad doméstica, ir a plantar la yuca, pero siempre preparar suficiente yuca para que pueda extraerse durante la época de posparto, que es cuando ella debe descansar y solo comer y no puede realizar ningún tipo de actividad ligada al cultivo de la yuca. Lo único que tienen que hacer tanto la madre como el hijo es descansar en la cocina, ¿sí?, hasta que se acaba el periodo de posparto que finaliza al cabo de unos 3 o 6 meses. Y entonces ella después vuelve a iniciar toda su actividad productiva. ¿Sí? Sí, gracias. Muchas gracias, Virginia, por toda la presentación. Son curiosidades, son preguntas de curiosidad mía, y en algunas soy consciente que estoy arrastrando fuera de lo que nos estabas explicando, pero son intereses también personales dentro de la reposición de individuos dentro del grupo. La primera, nos has estado explicando muy bien todo este proceso en el caso del embarazo y del parto de un niño. En el caso de que fuese un parto múltiple, de que naciesen más de un niño, ¿cómo se explicaría? Es decir, ¿el mismo padre a través del semen ha traído a 2 ancestros, o habría algún tipo? Si lo conoces, imagino que no, desde luego no debe ser la mayoría de los casos, pero sí hay algún tipo de explicación al respecto. La segunda, estamos en una sociedad patrilineal, ¿eh? Y has hablado de cómo, por ejemplo, parte de los rituales, una vez ha nacido el niño, pues se dirigen a acentuar la potencia sexual por parte de la madre. En caso de las niñas, ¿hay algún tipo de rituales específicos al respecto o no? Y después, lo que te arrastro fuera, lo sé, es este proceso a través del cual el padre, a través del semen, hace que un ancestro lo atrae, lo imprima de alguna manera, cuando son adopciones, entre comillas, es decir, cuando lo que incorporas es a un niño no biológico, no nacido de ese padre y de esa madre. La pregunta es doble. ¿Cómo se explica esa incorporación? ¿Hay algo que lo vincula con algún ancestro? ¿Tiene que ser un miembro del propio grupo el que haya sido el padre de este niño que circula o no? Y después, si hay alguna replicación o alguna imitación de rituales con niños nacidos con los adoptados. Por ejemplo, hay algunas sociedades que cuando se adopta a un niño, aunque este niño ya sea bastante crecido, tiene que succionar el pecho de la madre. Y entonces, cuando completa este ritual, de alguna manera, es como cuando decías, se le cae esta parte del cordón umbilical, entonces se le da un nombre y ya es plenamente incorporado. Caray, Jordi, ¿cuántas preguntas? Vamos a completar la etnografía. La llegada de gemelos está ritualizada y entonces aquí esto no lo etnografié porque aquí colaboran, es decir, el ritual que se hace tiene que ver con un ritual masculino. Son los hombres que actúan, porque tiene que ver como si la llegada de 2 hijos hubiera intervenido una fuerza mayor, que es un gran espíritu, que es solo controlado y a los que están iniciados los hombres. Entonces aquí etnográficamente no tengo datos, pero es un problema la llegada, se tiene que, es decir, los hombres se cierran y realizan sus propios rituales, porque se dice que han intervenido fuerzas de lo invisible. Tienen que intervenir ellos. Y después el problema está en si uno de ellos muere.
Entonces, la interpretación también tiene que ser asumida por los hombres. El problema es este: si uno de los dos muere, entonces también se entiende que la causa procede del mundo de los ancestros enfurecidos. Pero en todo caso, sí, está muy ritualizado. Después, en relación a la distinción entre niños y niñas, es cierto que he hablado más de los niños, porque hay todo el tema de la potencia sexual y de la fortaleza del preparar al hijo para las peleas, de que sea fuerte. Aunque las niñas también se les pone bongolo, se pone picante en el ano para que sean fuertes. Es decir, que todo el tema de engordar, de llenarse de sangre, de estar fuerte, es muy importante, porque se entiende como que si pierdes peso, te debilitas, estás enfermo. Es decir, tiene mucho que ver con el concepto de salud. Por lo tanto, hay muchas prácticas que tienen que ver con fortalecer el cuerpo a nivel de masajes, de picante, de barreras simbólicas. Y esto no hay distinción de sexo. Es decir, no. A las niñas, en cuanto lo que es, sí que se realizan ciertas acciones en la pubertad, pero cuando son así tan pequeñas, no se activa nada respecto ni a los pechos, no. Es decir, solo se haría justo al nacimiento, se les pondría bongoló en el ano para fortalecerlas. Y en cuanto a la circulación y la adopción, no hay tal adopción. Sí que hay circulación, pero es que aquí hay un problema con la terminología. Es decir, no se daría tanto la adopción, pero sí la circulación, especialmente entre esos miembros del grupo que no tienen descendencia. Y entonces, si por ejemplo es una hermana la que no tiene descendencia, otra hermana le dará algún hijo o alguna hija para que conviva con ella. Es decir, que se da más bien circulación de hijos en el propio grupo, ¿sí? Entonces, claro, el hijo continúa con el mismo nombre que obtuvo a su nacimiento. No cambia y siempre será hijo de la hermana. Pero sí que se da circulación de hijos, especialmente en las nuevas situaciones que hay gente que continúa residiendo en los poblados de origen, tradicionalmente, pero por todo el tema de la escolarización, tienen que situarse en la ciudad para continuar su escolaridad, y entonces van donde hay una hermana, un hermano, algún pariente. Y entonces, en este caso sí que se da la circulación, pero no lo llamaría adopción, sino que en aquel caso está bajo la tutela del pariente. Bueno, sí, también quería agradecerte la exposición, Virginia, y la cantidad de detalles que nos has transmitido, y aún así te seguimos preguntando por más detalles, ¿no? Nunca tenemos suficiente. Y bueno, algunas de las preguntas pues ya que tenía así pensadas sean formuladas, pero una que la tengo desde el principio, cuando has empezado, porque todo empieza con los ancestros, ¿no? En realidad, no empieza tanto con el mundo visible real, sino con los ancestros. Para que exista el mundo real o para que exista la vida tienen que existir ancestros, si no se da ese ciclo, ¿no? Entonces, respecto a los ancestros, por lo que nos has contado, pues será de la línea patrilineal el ancestro, que renace o que se reconoce en el nuevo ser vivo. Pero ¿cuál? O sea, ¿hay algún mecanismo por el cual se establece cuál es el ancestro que es el que se llama, que es el llamado, dentro de la línea de parentesco? También, si hay algún especialista, una persona especialista en reconocer ese ancestro, ¿quién es el que finalmente reconoce que efectivamente es este ancestro y no otro el que finalmente se
ha nacido con el nuevo ser. Y entonces, si existe algún tipo de, ¿cómo lo diría?, de vinculación género-sexual entre los ancestros y los niños y las niñas, es decir, siempre es un ancestro masculino con un niño que al nacer es varón, o puede haber ahí cambio. Sí, ¿no? Que a veces sucede, ¿no? Como en otras culturas y también en África, ¿no? En otras sociedades, ¿no? Siempre será un ancestro femenino que nacerá finalmente en una niña y un masculino finalmente en un niño. Y ya está. Gracias, Virginia. Bueno, voy a intentar contestar a todas estas cuestiones que es cierto que en la exposición no he tratado. Primero, los nombres se transmiten y son nombres de ancestros primordiales y entonces se van transmitiendo cada 2 o 3 generaciones. Es decir que, por ejemplo, si hubo un ancestro fundador del grupo que se llamaba Mbumba, pues ese Mbumba, ese nombre, se entiende que el ancestro va renaciendo cada 2 generaciones, porque cada vez que nace un hijo, cada 2 generaciones se le pone el nombre de Mbumba. Bien, entonces, aquí hay una cuestión que son los maridos o los hombres los que deciden los nombres que tienen que poner a sus hijos, porque son sus propios ancestros que van renaciendo. Sin embargo, cuando la pareja ha tenido una descendencia muy amplia, llega un momento en que se le otorga el poder de decidir un nombre al hijo nacido a la madre. Es decir, cuando ya la pareja ha tenido varios hijos, la madre puede ponerle un nombre a su hijo de un ancestro de su propio grupo. Bien, esto significaría que echamos por la borda toda la cuestión de la patrilinealidad. Sí, porque entonces no se incorporan en el grupo los ancestros patrilineales, es decir, no reviven los ancestros patrilineales. Pero esto es una cosa muy bonita porque significa que cuando la pareja es realmente estable, se incorporan ancestros nuevos al grupo y es la máxima alianza entre 2 grupos. Es cuando yo demostraría que finalmente el grupo de la madre se ha aliado con el grupo del padre, es decir, son como 2 unidades familiares que trazan su máxima alianza. Y esto entonces se incorporan esos ancestros, con esos nuevos ancestros, con sus nombres, son ancestros de la madre al propio grupo del padre. Bien, las personas que reconocen al hijo, a quién se parece, a qué ancestros se parece. Normalmente son personas ancianas que, es decir, cuando el ancestro vivía, lo conocieron. Y entonces pueden encontrar esos rasgos físicos y los movimientos. Sí, entonces normalmente es una mujer anciana que ha visto a todos los parientes y conoce todos los nombres que le otorga el nombre. Y después la correspondencia, la correspondencia del sexo. Hay van naciendo hijos e hijas y entonces se le busca el parecido con ese ancestro y se le pone el nombre según el sexo. Pero hay una cuestión que es cuando a la mujer se le muere el hijo, bien por aborto, bien una vez nacido. Y entonces hay todo un mecanismo para tratar de superar la pérdida, y es pensar, y esto lo piensan los hombres, es pensar que cuando se vuelve a embarazar es el mismo hijo que vuelve. Bien, aquí sí que debería haber una correspondencia en cuanto al sexo, porque si vuelve, pero si se le murió un hijo, pero vuelve una hija, entonces siempre pensará que cuando vuelve a embarazarse y
¿no?, en el futuro. Y bueno, se embaraza de un hijo, será ese mismo hijo que murió en un momento determinado. Entonces, siempre sí que se intenta buscar la correspondencia en cuanto al sexo. Bueno, gracias Virginia. Yo quería preguntarte sobre esto que estabas diciendo de el vínculo patrilineal que pasa en casos de divorcio. Bueno, no sé si se dan muchos entre los hombres de divorcio. Este vínculo con el padre cuando supongo que hay separación de unidad doméstica de la madre y del padre, ¿no? ¿Qué pasa con este vínculo patrilineal? Y luego te quería hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con esto. Es este periodo de entre el nacimiento y en el momento en que se le pone el nombre al hijo, estos 7 días más o menos. Si hay un cambio, entiendo que no hay un cambio en la percepción del niño porque se le ve como ancestro, retornado y esto, pero si el hecho de tener un nombre implica también un cambio de posición en el grupo, es decir, si implica algún cambio a nivel social, el hecho de ponerle el nombre. Entiendo que hay una continuidad en la percepción de un ancestro que ha retornado, pero no sé si a nivel social se le ve de otra manera. Bien, a ver, lo que es a nivel de parentesco, pero esto ya es la teoría clásica, el tema del intercambio de mujeres entre grupos. Es decir, la mujer se incorpora al grupo del marido. Sí. Entonces, por ella, como el grupo de la mujer pierde un miembro, hay que compensarlo. De aquí que se dé la compensación matrimonial. Claro, esto es un problema porque la compensación matrimonial no solo la recibe un pariente de la madre, sino muchos. Es decir, van recibiendo pues bebidas y de todo. Lo cual significa que si se separan, deberían devolver esa compensación matrimonial. Es decir, la compensación matrimonial sustituye una cosa que se ha perdido, pero también hace que esa alianza no se disuelva. Bien, sí que es cierto que en los nuevos contextos cada vez se dan más situaciones de separación, de divorcio, aunque los parientes, los miembros de cada grupo intentan resolver el conflicto. Porque no es un asunto solo de pareja, es un asunto grupal, en que aquí, es decir, hay una descendencia que se ascribe al grupo, están el padre y la madre que forman parte de toda una unidad donde se realizan reciprocidades, es decir, que son asuntos del grupo. Por lo tanto, aquí intervienen todos sus miembros para intentar solventar el problema. Si la separación se lleva a cabo, la mujer puede volver a su propio grupo de origen y deberá separarse de sus propios hijos, porque sus hijos se han adscrito al grupo del padre, a la línea del padre. Por lo tanto, eso también significa que muchas mujeres no acaben decidiendo abandonar el grupo del marido. Después hay todo el tema del levirato también, que es decir, si una mujer estaba casada con un hombre del grupo y ese hombre muere, se decía tradicionalmente que tenía que formar parte de la unidad de algún hermano de su marido. Y toda la descendencia que pudiera tener se ascribía, se interpretaba que era el marido, se entendía que era descendencia del propio marido, aunque se ascribía al propio grupo. Las mujeres cada vez
entienden que no tiene que cumplir el levirato y quedarse en el grupo del marido si el marido ya está muerto. Entonces sí que se da un retorno de la mujer a su propio grupo. Lo que sí que es cierto es que al cabo de los años ellas han trazado toda una serie de relaciones, de vínculos muy fuertes con los parientes de la unidad del marido. Entonces también les es complicado volver a vincularse a su propio grupo y ellas siempre se dan... no les pertenece ya estar en ese grupo. Después, los hijos, es decir, pertenecen a la unidad del padre, al grupo del padre, y si van a su parte materna siempre se les considera los hijos de las hermanas. Entonces, eso implica que no tienen tantos derechos en ese propio grupo. Bien. Después había una pregunta en relación a los 7 días. ¿Qué era? Sí, hay un cambio. Bueno, a nivel de posición social del niño, el hecho que tenga un nombre, si entiendo que hay una continuidad, ¿no? Que se le ve como un ancestro que ha vuelto, ¿no? En este caso, si el hecho que tenga un nombre implica un cambio. No. En principio no significaría ningún cambio porque se entiende que se le reconoce como el ancestro que es. Lo único que, es decir, si el padre ha puesto el nombre de su propio padre difunto a su hijo, lo llamará padre. Es decir, que el hijo representa al ancestro, por lo tanto, según el tipo de relación de parentesco que tengas con ese hijo que representa al ancestro, lo llamarás tío, padre, sí. Entonces, con esto es interesante ver cómo las relaciones afectivas con ciertas personas con las que conviviste se mantiene, se perdura a través de los nombres, ¿no? Porque el hijo representará aquel ancestro que murió, ¿sí? Que ha dejado de existir entre los vivos. Ahora, hay una cuestión que antes me habéis planteado sobre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros. La cuestión de los ancestros es fundamental, es decir, esto ya tiene que ver con la cuestión de la religiosidad, es decir, el Dios creó el mundo, pero ya está, es lo que hizo. No se puede, es decir, todos los rituales no van dirigidos a comunicarse con el Dios que creó el mundo en otro tiempo, en un tiempo primordial, pero sí que hay toda una serie de seres intermediarios a los que se les pide, y esos seres intermediarios fueron los que un día convivieron junto a los vivos. Es decir, que el mundo de los ancestros es como un doble del mundo de los vivos, y es a ellos que se les pide, porque ellos conocen y en realidad el vivo está lleno de ancestros. Es decir, que la petición es a gente conocida. Es decir, es como un reconocimiento de que todos forman parte del mismo grupo. Pero entonces, claro, el tema es que la dimensión de los vivos, de los parientes vivos, en realidad no es la realidad. El mundo real es el mundo de lo invisible. Ahí es donde están las verdades trascendentes. Es decir, que ese juego de dobles, que por eso el problema de los gemelos, no puede haber un doble. Es decir, ese doble es muy importante entenderlo así. Además, todos los especialistas juegan con esa doble dimensión, es decir, actúan en el mundo de los vivos sanando a los enfermos, pero siempre van a buscar las verdades trascendentes en el otro mundo. Entonces, ese juego de realidades lo manipulan muy bien. Pero el mundo real, en realidad, está allá. Y entonces, los dobles son los que se hacen venir en el mundo de los vivos. Yo no me resisto
hacer otra pregunta que tiene que ver con este mundo de apariencias que es el mundo de los vivos. En otros momentos, bueno, es verdad que tú tenías un tema para la intervención de hoy, pero es verdad que, como siempre, cuando tienes una etnógrafa delante, te apetece tirar de todos los hilos, ¿no? Entonces, bueno, primero dos comentarios de pasada. Uno que es, cuando hablabas de estos cuidados que se digan al recién nacido, como para convencerle de que sus parientes vivos lo quieren y lo quieren entre ellos, me hacía pensar mucho, bueno, en este caso Margarita, y el interés por los establecimientos de los vínculos iniciales, ¿no? La segunda era una cosa que esto sí que para mí me ha resultado nuevo, que es este papel de las madres moldeando el cuerpo del niño, dándole masaje y acariciándolo, que era como la contrapartida del padre Trobriand. Entonces, esto tiene que ver también con algo de Litz, de la teoría clásica, de los papeles complementarios de los grupos de filiación que están en juego cuando hay filiación unilineal. Pero bueno, lo que quería preguntarte en realidad, yo recordaba cuando hablábamos de terminologías de parentesco en los Endowé, que los niños, o creo recordar, que los niños llamaban madre a la hermana de la madre, pero con un prefijo o un sufijo que la diferenciaba de la madre pequeña, aproximadamente, ¿no? La pregunta sería, tal como nos describes el proceso de concepción, embarazo y parto, al menos hasta el parto, hay un predominio del papel del padre y del patrinaje del padre. Finalmente es el patrinaje del padre el que se reproduce de alguna manera. Pero después del parto, pensando en la respuesta que le dabas a Carmen, que es la madre la que viene a sustituirla en las tareas productivas en el campo, la preparación de alimentos, y recordando a aquellas hermanas de la madre que debían de cuidar bastante a los niños si se la llamaba madre pequeña. La pregunta es, cuando llega el segundo paso, el paso de los cuidados, reaparece una vinculación fuerte, aunque no sea jurídica, de los niños con el grupo de la madre, que por otra parte vivían cerca, si no recuerdo mal la estructura de los poblados en Endowé, ¿no? A ver. Bueno, también otra cuestión que tiene que ver con la terminología, pero del parentesco Endowé, muchas otras cosas que no hemos podido tratar, pero claro, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la madre está inserta en el grupo de parientes de su marido y su descendencia se ascribe a la línea del padre. Bien, en ese grupo ella es madre y hay muchas otras mujeres casadas con los hermanos del padre. Por lo tanto, es decir, la descendencia, el hijo llamará a su propia madre y madre, pero a las otras madres, para diferenciarlo, según la edad, si es más pequeña que la propia madre o mayores, llamará Ieitiki, madre pequeña o madre mayor. Pero esto en el propio grupo del padre y lo mismo en el grupo de la madre, es decir, porque para un hijo, es decir, hay todos los miembros con los que convive, que son los miembros del grupo del padre, pero también tiene sus parientes maternos, que forman parte de otro grupo, y allá también hay padres y madres para él, aunque no se ascriba a ese grupo, y también utiliza la misma terminología. Entonces, aquí es cierto que se daría una, no contradicción, pero una no correspondencia entre lo que es la patrilinealidad. Si es que estás adscrito a un grupo, ¿cómo es que tienes madres y las reconoces como tal en el grupo, en el otro grupo? Bueno, la cuestión es que, si bien la descendencia se ascribe al grupo, después hay muchas cuestiones que se reconoce la doble línea, la doble filiación, ¿eh? Y entonces está justamente en la terminología y también en
Es decir, en los trazos, en todo lo que tiene que ver con la prohibición del incesto. Es decir, cuando tienes que casarte con alguien, tienes que ver que no estés emparentado en la tercera línea con 8 grupos, con 8 Betungu, que son estos grupos patrilineales. No puedes estar emparentado con esa persona en ninguno de esos 8 grupos, que corresponden a ascendentes. Y después hay otra cuestión, a ver, sí, eso es todo, ¿no? Claro, es que ahora he visto las cosas de otra manera, como es lógico, porque cuando empezamos a hablar de los Enderwey, cuando tú hacías la tesis, era más pensándolo en términos de la antropología clásica del parentesco, ¿no? Si te he entendido bien ahora, yo lo que recordaba era algo así como que las madres pequeñas eran las hermanas de la madre, pero si te he entendido bien, serían las mujeres que los cuidan, más o que colaboran a su cuidado, más en los términos en que nos movemos ahora, que tanto podrían ser esposas de hermanos del padre, como hermanas de la madre, como esposas de hermanos de la madre. Claro, esto es más coherente con la forma en que estamos pensando ahora el parentesco, ¿no? A mí me había quedado aquella idea de las hermanas de la madre como madres pequeñas. Bueno, más a nuestro favor. Como se quería demostrar. Gracias, Virginia. No sé si hay más preguntas. Después de todo... abrimos ahora que vamos a aplaudir antes. Sí, venga.